un podcast de Cooperativa. Entre mediados de los 90 e inicios de la década del 2000, las teleseries de TVN parecían imbatibles, sobre todo las que dirigía Vicente Sabatini. Tenían a medio Chile sentándose frente al televisor en la hora de la 11. Incluso ahora las nuevas generaciones las buscan en internet. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué dejó de pasar? ¿Y qué podemos entender de Chile en esas historias? Esto es Vos te venís conmigo, con Andrés Kalapski y Cristiano Paso. Hola a todas, hola a todos. Esto es Vos te venís conmigo, un podcast sobre teleseries, pero no sobre todas las teleseries, sino sobre algunas teleseries. Ya vamos a ir a eso. Estoy aquí con la superestrella Cristiano Paso. Brillando como siempre. Brilla. Censurado, brilla. Y esta vez tenemos el honor y la angustia de contar con Constanza Mujica. Ojalá que no se angusties tanto. Hola a todos. Ese barco ya zarpó. Constanza es originalmente periodista, pero nosotros la queremos a pesar de eso. Y es doctora en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es profesora en la Facultad de Comunicaciones de dicha universidad. Y lo más importante es que fuimos compañeros en la Facultad de Letras cuando estudiamos el posgrado. Efectivamente, así que somos amiguitos. A él lo quiero desde antes. Y ha sido nuestra luz y guía, nuestra Virgilio en los círculos concéntricos de las teleseries en los que nos hemos aventurado. Entonces, con ella queremos hablar de cómo nos vamos de tesis y sobreleemos los productos culturales. Sí, porque creo que lo que nos ha pasado en este buceo por las telenovelas del siglo de oro telenovelesco de los 90 con Vicente Sabatini a la cabeza en TVN es que todos tratamos de proyectar nuestras ansiedades académicas sobre ellas y, por ejemplo, con Andrés, que nos dedicamos a la historia del teatro, vemos en ella de manera exacerbada su genealogía justamente teatral con los 40, pero Constanza, tú que estás con un pie en la literatura, otro en las ciencias de la comunicación, a tu juicio, ¿cuál es la genealogía de estas telenovelas? ¿Qué nos permiten ver? ¿Qué tradiciones ponen sobre la mesa? O sea, quieren que también sobreinterprete exactamente igual que ustedes, porque... Pero en otra dirección. Y así, después, la gente en su casa, como se decía en los programas así, para que entienda la señora en su casa, así la gente en su casa puede decidir qué sobreinterpretación prefiere. El descueve. Me siento bastante insultada, pero bien. Es nuestra vocación. Sí, ya me lo guardo en mi corazón para el momento apropiado. Genealogía. Telenovelas. Sí, son estas teleseries son telenovelas, teleseriosas, muy telenovelas. Bien, como a ti te parece que no son un salto brusco, sino que son parte de esa larga tradición. ¿Son otro peldaño nomás? Sí. O sea, en el fondo, cuando tú estás hablando de un género, sea literario o audiovisual, estás hablando de algo que es un producto de una industria cultural, que tiene que ser identificable y por lo tanto consumible en el tiempo. El gran error de la gente que piensa que renueva totalmente el género y entra con esa intención, es que terminan haciendo algo que no es una telenovela, no es una novela policial, no es reconocible como tal y por lo tanto no tiene éxito. El carácter telenovelesco de lo que hace Sabatini, la prueba más patente es el éxito. Y sí, son claramente distintas a otros trabajos, pero tampoco es que hayan inventado algo que no existiera antes. Construyeron algo nuevo con matrices que existían mucho antes. Tú dijiste una palabra prohibida en esta mesa hasta hace un rato, y es pensar estas teleseries desde el éxito, y en ese sentido
uno las empieza a emparentar con lo que se hizo en la década previa, en los 80, y tú estudiaste con detención esas telenovelas hechas en dictadura. Y claro, uno suele poner las teleseries de Sabatini en diálogo con lo que estaba antes de la dictadura. ¿Qué continuidades se mantienen con ese periodo oscuro de los 80 que tú identificas? O sea, es que para empezar, creo que sería una ingenuidad espectacular pensar que no están vinculadas, porque Vicente Sabatini se convierte en director de televisión, trabaja, y el elenco que construye, o sea, en los 80, o sea, el pensar que, no sé, Claudia Di Girolamo emergió de la nada, de la oscuridad, para empezar a trabajar en TVN en los años 90, básicamente no saber de televisión de antes, po. O sea, Claudia Di Girolamo está en La Madrastra, o sea, es la genealogía, pero la semilla de la industria que está ahí. Entonces, sorry. Entonces, y en ese sentido, porque me encanta la idea de que el problema es reconocer el género. Me parece parecido, como a mí me importa mucho la comida, lo único en lo que puedo pensar, a cuando uno le traen un plato en un restaurante con mucha pretensión y uno tiene esa duda terrible de qué partes de este plato no se comen. ¿Sí? Porque a veces la gente, por el gusto de reinventar un plato, le pone partes que no se comen, y uno se angustia diciendo como, esta florcita ¿se puede comer o no? Esto los troncos de Boragó. Claro, y uno dice, entonces, claro, como, por favor, para la gente en su casa, la señora en su casa, no, por favor, las personas que estén escuchando esto, no crean que los sueldos universitarios permiten ir a Boragó, ¿no? Ese delirio de Cristiano Paso vamos a dejarlo entre paréntesis, pero... gente que ve telenovelas y lee revistas. Bien, me gusta la idea entonces de esta continuidad entre y este reconocimiento de patrones. ¿Qué cosas dirías tú que sí son innovadoras de las teleseries de Sabatini durante los 90 que las hicieron tan exitosas? Más bien, no voy a responder tu pregunta, creo que es mucho me encanta. Me encuentro que hay otro aspecto que es mucho más interesante, y es pensar la trayectoria o la historia de Sabatini como director, que da luz a lo que finalmente fueron las telenovelas de Sabatini. Sabatini llega a la democracia, TVN está totalmente desfinanciado, el Estado dice, ¿sabéis qué? Está desfinanciado y no le vamos a dar plata, tiene que ganar a través de publicidad, y vamos a hacer esto. Además, tenemos que promover el pluralismo, los valores de la democracia, tenemos que hacer todo esto mágicamente. El primer ejercicio... Perdón, para aquellos de ustedes que no estén al tanto de las discusiones de televisión pública en el resto del mundo, esto es una cosa que solo se intentó en Chile, tratar de tener a la vez una televisión propiedad del Estado, con vocación pública y financiada como los canales privados a través de publicidad. Efectivamente. Bueno, el punto es que Sabatini había estado trabajando en Canal 13, también trabajó en TVN, pero su primer encargo como área dramática es una telenovela que se llama Volver a Empezar, donde trata el tema del exilio. El personaje es un personaje que es el principal, es Yael Unger, famosa por La Madrastra, y además de muchas otras cosas. Que vuelve, es una mujer que ha sido exiliada y que vuelve a Chile a reencontrarse con su hijo que se quedó en el país, y que se siente muy abandonado, y está todo el tema de a qué país volvimos, cómo cambió el país, cuál es la tensión ideológica que se da entre esta madre y este hijo. Si usted no la vio, no se preocupe, porque no la vio casi nadie. Le fue como el ajo en rating. Y ahí... Perdón, yo quiero objetar la idea de que el ajo sea o fracaso o poco popular. Yo aquí el género Allium se defiende, yo moriré en esa colina, pero continuemos, por favor. Sí, así lo huelo. El punto es que le fue pésimo, no la vio nadie, casi nadie la recuerda, pero fue un fracaso resonante.
Entonces, por mucho que Cristiano Paso encuentre como feo salirse del concepto, entrar al tema del éxito y poner en valor el trabajo, o poner como un elemento relevante al considerar estos trabajos el rating, creo que las telenovelas posteriores de Sabatini solo son posibles entendiendo esa trayectoria anterior durante los 80 y entendiendo el fracaso de Volver a Empezar. Él mismo reconoce en entrevistas, tanto las que hicimos en el proyecto que da luz a este podcast, como en otras anteriores, es que ahí se dio cuenta que había que reflejar o dar cuenta del alma del país y proponer un proyecto de país de un modo que no fuera directo. Y que para eso tenía que respetar ciertos patrones del género. Estamos sobreinterpretando, acabas de dar un par de pistas que nos permiten seguir en ese afán, porque ya que mencionabas Volver a Empezar, ahí surge una figura bisagra clave que es la de Jorge Marchant Lascano, que de hecho tiene subrepticiamente, creo yo, un cameo en la película, ¿no? Si se acuerdan, la misma agencia que hace la campaña, al final, después de zanjado el plebiscito, están vendiendo una telenovela, Bellas y Audaces. Bellas y Audaces, de Marchant, que antes había escrito Volver a Empezar, Loca Piel y trabaja también en Trampas y Caretas. Y creo que en esa escena podemos encontrar claves de lo que la Connie nos viene contando de este tránsito, como esta época de oro de las telenovelas chilenas con Sabatini Reloaded, Sabatini versión Geografía Nacional, no se entiende sin esos años de aprendizaje y de ajuste con los guiones de Marchant, donde este elenco suma fracasos u otros éxitos de menor escala, donde de algún modo se rearticula, se ayorna y se refresca un formato que parecía gastado. Es interesante pensar esa escena bisagra, creo. Sí, o sea, yo, en el fondo, pensar las cuestiones como si emergieran de la nada. Entonces, en el fondo, Sabatini, sí, estudió en la EAC, en la Escuela de Artes y Comunicación de la Católica, tiene dentro de su aparataje intelectual esta idea de, en el fondo, comunicar y de generar contenidos que pudieran llegar a públicos mucho más amplios y que pudieran tener algún tipo de función educativa. Eso está. Es también un tipo que trabajó en televisión durante la dictadura y hizo cosas interesantes, sí. Pero también es un tipo que se dio cuenta que había que establecer algún tipo de mediación y que el género era la mejor manera, este género de telenovela era la mejor manera. Y empezó a buscar modelos. En esa búsqueda, una cuestión que tampoco era tan novedosa, porque Canal 13 había comprado guiones brasileños desde el principio de los tiempos. Matrimonio de Papel, por ejemplo. Claro. O sea, Ángel Malo, chiquillo. Te conté. Ángel Malo. Sí, estamos nombrando solo telenovelas en que participaba Bastián Bodenhofer. Esa era la premisa oculta de esta lista. Teleseries brasileñas, guiones brasileños comprados por Canal 13 en su momento, con Bastián Bodenhofer. Go. Sí, pero también había estado Herval Rosano, una figura súper relevante en las telenovelas. Y bueno, lo que hacen en TVN, contratan una serie de talleres de guión, hacen visitas a ¿cómo se llama?, a Globo, conocen Proyac, traen expertos y ahí entran en un modelo de telenovela que el consumidor chileno conoce, que es el modelo que finalmente se convierte en su cupira, pero es el modo de Roque Santeiro. Exacto, sí. El modelo de una cosa que tuviera una comunidad cerrada, que es lo suficientemente exótica para que yo no sienta que lo que pasa ahí pasa exactamente igual en mi casa, pero que es lo suficientemente parecido a mí y lo puedo reconocer lo suficiente como para sentirme interpelado por lo que está pasando.
Perdón, Estúpido Cupido también es un modelo. Estúpido Cupido fue, igual que Sucupira, una superproducción que permitió las superproducciones siguientes, en el sentido de que hubo que construir un pueblo. En Sucupira se iban a grabar a Zapallar, y entonces eso después fue un antecedente de la relación inversión-retorno, que permitía después cosas tan extremas como hacer una minga en La Fiera o viajar a Rapa Nui constantemente en Llorana. Exactamente, pero sí, es innovador. Sí, en Chile nunca se había hecho tan de esa manera. Pero el consumidor chileno de Canal 13 al mediodía sabía exactamente cómo se ve una telenovela brasileña. Había visto cosas como Roque Santeiro, Exacto. Doña Bella. Tieta Agreste fue después, pero también esta Selva de Cemento, por ahí. La época. Gabriela Floricanela, pero estoy pensando no en las que están ubicadas en Río, Sao Paulo, sino las que están Fuera, ubicadas en estos macondos. en estos macondos. ¿Y por qué hay solo la aspiracionalidad y la lucha de clases, que es la respuesta que da Cristian para todo? ¡Mentira! Eso me encanta de este podcast, que yo puedo acusar a Cristian de cosas y no alcanzo a defender. Solo estamos de acuerdo en lo del ajo. Pero, ¿por qué se buscó el modelo brasileño, y pensando en los titanes de las telenovelas, no se buscó el modelo mexicano, el modelo venezolano, que son gigantescos, que son mega Y industrias? solo era una pata la pregunta, Andrés, teniendo en consideración que TVN la había descosido, como se dice en el fútbol, con telenovelas fundamentalmente mexicanas en el bloque de las 2 de la tarde. ¿Por qué se va a la receta que había explorado en la competencia con menos éxito? Yo creo por dos cosas. Uno, el chileno le gusta mucho la telenovela mexicana y la telenovela colombiana y su versión ultra sofisticada del día de hoy, que es la telenovela turca, y otro día podemos hablar de eso porque es bien interesante. Pero el modelo de la telenovela chilena es un modelo que es mucho más argentino y brasileño que mexicano o venezolano. O sea, otra vez la continuidad. A ver, la industria de la telenovela empieza, industria entendido como se producen telenovelas más de una vez al año y más de una al año, empieza el 81 con La Madrastra. Pero anteriormente habíamos tenido producciones, y tenemos ahí a gente como Néstor Castaño, que había hecho Los Años Jóvenes, también para Canal 13, argentino, y el propio Herval Rosano, brasileño, que trabajaron en proyectos colectivos con gente como Moya Grau, y posteriormente durante los 80, Sergio Bodanovich. Entonces, La Madrastra es una telenovela que, de origen chileno, los que vieron la versión mexicana es porque los guiones de Moya Grau están todos... él se fue a vivir a México y Televisa compró todos los guiones. Así que por eso los que piensen que La Madrastra es Victoria Rufo, por favor, son jóvenes, los perdono. Perdónalo, señor, porque no saben lo que hacen. Pero La Madrastra es una telenovela de misterio, una de suspenso. Y yo diría que la gran diferencia de la telenovela chilena con todas las otras es esta idea de la telenovela de suspenso, de hay un muerto y necesitamos saber quién lo mató. La Invitación, La Última Cruz, también una cuyo nombre no recuerdo, que pasaba en un barco en TVN después. ¿Qué? ¿Témpano? Témpano, gracias. Ya, es Pablo Illanes, pero los guionistas saben esta historia. En el fondo, muchos de los guionistas que están tienen formación en dramaturgia, pero la gran mayoría son estudiantes de letras más que de teatro, y son estudiantes de letras que después pasaron por talleres organizados por los propios canales. Entonces, no escuchen eso último, miente Constanza Mujica. Esos talleres ya no existen, entonces si quieren estudian dramaturgia, pero el Chascas Valenzuela, la Coca Gómez, el Sebastián Arrao, son el Pablo Illanes. El Pablo Illanes él es periodista de la UDP, pero los otros son... Que es como si fuera letra.
Digo yo, no. No Ya. lo escuchen, está hablando, perdónenlo, Claro, no saben pero lo que eso hace. está de un lado, del otro lado está Alexis Moreno, además de pensando no en veteranos, espero que Jorge Marchand no esté escuchando esto y me golpee. Sí. No en veteranos como Jorge Marchand, pero pienso en Alexis Moreno, Marcelo Leonard, la Nona Fernández, en fin, Pero es que ese es todo el grupo que empezó a trabajar, Víctor Carrasco. que empiezan a trabajar con Sabatini, pero a lo que voy es que los guionistas que uno dice, esta telenovela es del guionista, porque Sí. me estoy cambiando de tema asquerosamente, pero yo creo que tenemos grandes directores de telenovelas, pero el único que uno dice que la telenovela es del director es Sabatini, y yo Chan. creo, sí, Oscar Rodríguez tiene uno que ve telenovela, uno ve y dice, esta la hizo Oscar Rodríguez, o el Christian Mason. Claro. Uno ve y dice Christian Mason, pero uno no dice las telenovelas de Mason. Nadie, si yo les digo, dígame telenovelas de Oscar Rodríguez, a no ser que ustedes sean enfermitos de la cabeza como yo, no me van a saber decir. Pero, y al revés, los nombres de La Nona, de Víctor Carrasco, están invisibilizados bajo el gran nombre que son las telenovelas de Sabatini. Víctor Carrasco, que es tremendo pedazo de guionista, no, en el etos popular no está. En cambio, guionista, uno habla de las telenovelas de Moya Grau, las de Sergio Bodanovich, las del Chasca, las de La Nona, las de Pablo, las de la Dani Castaño y de Néstor Castaño. Y ese, en el fondo, por eso a mí me preocupa, y ese es el paper que estoy tratando de escribir con el material que sacamos, es cómo se generan estos proyectos colectivos y cómo, en el fondo, la noción de autoría en estos productos e industrias culturales, que en el caso de la telenovela, yo te diría que una de las anomalías más grandes de Sabatini es que uno hable de las telenovelas de Sabatini. Súper interesante. Y para cambiarnos de tema una vez más, y ya ir cerrando, porque lamentablemente vamos a tener que abandonar esto. Deja de hacerme esos gestos, Cristian. Basta. A mí me interesa, nosotros analizamos este periodo de súper esplendor, y ese esplendor nosotros dijimos, consideremos el éxito. El éxito es importante. El fracaso también es importante. La popularidad no es todo, pero es algo. ¿Y qué pasó entonces con Los Capos? Yo tengo una hipótesis, y este sí que es... Este es Toyo. Ya. Todo lo anterior, todo lo que dije antes, lo estudié y tengo marco teórico. Lo que viene a continuación es, a partir de todo eso, mi hipótesis. Yo creo que los productos responden a épocas. Y en el caso de los productos que son exitosos en las industrias culturales, exitosos en el sentido de ventas masivas, son productos que hablan a su época y a su gente. Yo creo que la historia identitaria y los problemas sociales de los cuales se hacía cargo el mundo Sabatini se agotó. Dejó de hablarle a la identidad del Chile de ese momento. Que esta idea de la figura autoritaria que no acepta en una comunidad que no acepta lo diferente, y una comunidad que finalmente se enriquece aceptando lo diferente y construyendo algo nuevo y sacando al dictador. Eso está desde Sucupira y están Los Capos. Yo creo que dejó de hablar a los problemas de ese momento. De lo que fue una irrupción creativa espectacular, se convirtió en fórmula. Y creo que yo creo que dejó de hablar a esa época. Y creo que no tiene que ver, y creo que son productos de altísima calidad, creo que tienen un nivel de reflexividad importante.
ahora que las telenovelas empezaron a reflexionar en los años 90, me puedo ir a los combos por esa, porque las telenovelas... Porque ¿quién mató a Patricia? No, sorry. Los títeres. Sí, por supuesto. Claro. O sea, los títeres, y uno se acuerda de quién mató a Patricia, pero hablando el personaje encarcelado de la madrastra, que le mandan la greda de Pomaire, porque ella tiene como una pyme dentro de la cárcel en Estados Unidos, donde hace chanchitos de greda y hace casitas. Y hace la casa de Manuel Rodríguez, hablando de la greda de que le mandan de Pomaire, que es donde está la casa de Manuel Rodríguez, y dice que está regada con la sangre de mi pueblo, en televisión abierta el año 81, que me vengan a decir que las telenovelas empezaron a decir cosas, el 90 es cuando me empiezan Sujétala. Vamos a cambiar de tema abruptamente, no, pero quería retomar un par de cosas de lo que decía la Connie antes. Una, estos problemas de autoría, cuando finalmente lo que nos permite ver estos universos en escena es la constitución de estos elencos, y ahí quería solo subrayar algo que tiene que ver con la marca Sabatini en dos eclipses que produce. Uno, que si bien él tuvo la mayor cantidad de victorias en la guerra contra Canal 13, el hit número 1, la más vista de la historia, no es de Sabatini, sino está en el equipo comandado por Kenard Rancoret. Amigas y rivales. Amigas y rivales. Y por otro lado, estos equipos Amores de de mercado. Amores de mercado, sí, por supuesto, claro. Amores de mercado. Y por otro lado, estos equipos de guiones que instalan una forma de escribir, si no singular, al menos que es una gran escuela para la renovación del género, porque a la cabeza con figuras como, claro, Víctor Carrasco, pero también antes con La Posta que construye Marchant, que uno tiende a recordarlo en el bloque 88-90, pero él está con Jaque Mate, por ejemplo, y otras telenovelas hasta el 95, sin ir más lejos, y la irrupción de otros de mediana edad, como René Arcos y los emergentes en los que aparece la Nona Fernández, Leonard. Creo que se nos enriquece mucho más el panorama, incluso para pensar nueva narrativa chilena y otras formas, al pensar esos equipos de guión como grandes escuelas. Sí, pero te estabas olvidando de quién era el guionista, los guionistas de Amores de Mercado, y esa escuela es tanto o más grande que la de Jorge Marchán, con todo respeto y amor. Ah, sí, me digo que es la escuela de Marchán, sino que hay otros satélites que han vuelto. No, o sea, Fernando Aragón y claro. que es el que estaba en Canal 13 y Exacto. él funda los talleres de guión en Canal 13 y después reconstruye esto en TVN, y él junto con Braulio son los guionistas de Amores de Mercado. Y esos son la escuela que formó al Chasca, que formó al Pablo, que formó a la Coca. Entonces, de nuevo, amo las telenovelas de Sabatini, encuentro que son de una innovación espectacular, pero yo creo que en nuestro ámbito hipster intelectualoide solemos ponerlo en un valor totalmente descontextualizado de la historia del género de la cual él tributa y de el trabajo de un montón de gente que sigue vigente hasta hoy. En el fondo, incluyo también como un gran mentor Néstor Castaño, y la Dani Castaño hoy hace un poquito lo mismo que hacía Néstor, su papá, con los equipos de guionistas jóvenes en Mega. Entonces, a uno le pueden gustar más unas que otras, uno puede encontrar que unas son más reflexivas que otras y podríamos debatir eternamente. Pero no estoy disminuyendo la influencia de Sabatini, no estoy disminuyendo la influencia de Marchand, de Víctor, de la Nona. Lo que estoy diciendo es que ellos son parte de un ecosistema audiovisual que tiene características distintas, y no son los únicos inteligentes y intelectuales dentro de ese grupo, y no son los únicos con un punto de vista. Entonces, sí, siglo de oro, pero con cuidado.
Pero no podríamos debatir eternamente, Constanza Mujica, porque entonces esta explosión creativa se volvería fórmula. Y no queremos que nos pase... ¿Para qué me invitan si sabéis cómo me pongo? Po? También es cierto. Pero con esta maldita sea comuna de Ñuñoa, y este autoinsulto a nuestra manera de acercarnos desde una especie de elite a los fenómenos masivos que son las teleseries, porque siempre estamos en esta discusión de si es mejor ignorar los fenómenos masivos, abrazarlos con total inocencia, abrazarlos con suspicacia, pero con todas esas discusiones que nosotros vamos a continuar teniendo cuando ustedes nos dejen de escuchar, yo creo, Cristiano Paso, que a menos que tú tengas algo fundamental que decirnos... Nunca tengo nada fundamental, pero siempre algo. Entonces, vamos a agradecer a ustedes que están escuchándonos por su paciencia y vamos a terminar este podcast que se llama Vos te venís conmigo, un podcast en que tratamos de reflexionar sobre teleseries a pesar de los golpes que nos da Constanza Mujica, nuestra experta residente. Muchas gracias. Muchos de nada. Y no digo nada más. Boicoteo la tesis del programa. ¿Qué diablo? Muchas gracias, Cristiano Paso. Yo soy Andrés Kalowski. Chao. Este podcast es parte del proyecto Fondart de Investigación Audiovisual número 618875. Una presentación de Cooperativa Podcast y El Kilo Producciones.